Y esta semana, Semana de la Niñez en Paraguay, recordamos todos y todos recordamos a ese niño, a esa niña que llevamos adentro, Gloria. Muchos postearon sus fotos. Los que tenemos el privilegio de ser padres, le adoramos más todavía a nuestros hijos, pero detrás de todo eso hay muchas tareas y hay muchas responsabilidades lo que tienen que ver con las políticas públicas de protección a la niñez. Y una cuestión así bastante llamativa que creo que en todos los TVT salió de decir lo que era antes y ahora. Antes obviamente... Porque ya había cámara digital. Claro, mira. Diga. Pero es la niñez, ¿viste? Bueno, sos cruel. sí. Pero, o sea, lo cierto y lo concreto es en este tema, de lo que se refiere a, por ejemplo, los castigos de antes, que uno lo asumía que bien. Hoy, o sea, los chicos como están enterados de lo que son sus derechos, creo que en eso son avances muy importantes, mucho más allá del color que uno le da por el día del niño. Y qué importante es la comunicación, pues los niños, las niñas, por más pequeñitas que sean, saben cuáles son sus derechos y nos recuerdan a veces también, Gloria. Sí, totalmente. Y es más de una vez siempre te dice, te denuncio con el juez. Sí, claro. Ahí ya se pudrió todo. Sí. Bueno, agradecemos el tiempo a Víctor Vidal, él es consultor de UNICEF del área de protección de derechos humanos. Víctor, gracias por estar aquí. César, Gloria, es un placer estar en este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, justamente hablamos con Naciones Unidas de incluir siempre, una vez al mes, al menos, Gloria, todos estos temas que tienen que ver con protección, con derechos humanos, con el desarrollo. Y cuando hablamos justamente de temas de la niñez dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, Víctor, hay muchos compromisos. Y detrás de eso está justamente el desarrollo de un país, ya que estamos hablando de niños, niñas, que cuando no están bien alimentados, bueno, obviamente les cuesta más también, o cuando sus derechos están siendo vulnerados, obviamente sabemos qué tipo de niñez o qué tipo de adultos estamos formando. Asimismo, César, gracias por esta oportunidad. Efectivamente, estamos ante una oportunidad histórica, tanto a nivel nacional, regional, como también mundial, de alcanzar metas que como humanidad nos las venimos proponiendo desde hace bastante tiempo, principalmente desde que se ha tomado conciencia de la importancia de satisfacer los derechos fundamentales de todas las personas. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, evidentemente también estamos incluyendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en el mundo y hablando de la realidad nacional en nuestro país. En ese sentido, el año pasado, los países del mundo han establecido una nueva hoja de ruta en términos de desarrollo sostenible, precisamente los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están agrupados en 17 objetivos con sus correspondientes metas, algunos de ellos los que tradicionalmente ya conocíamos de las anteriores declaraciones dentro de lo que se denominaban los Objetivos del Milenio, como el combate a la pobreza, el mejoramiento de la salud, de la educación, el cuidado del medio ambiente, pero en este caso con una desagregación todavía más específica y sobre todo con metas más claramente establecidas. En ese sentido, en lo que al ámbito de la niñez se refiere, es de celebrar que los países del mundo han incluido, además de estas metas ya sabidas del mejoramiento de la educación, de la salud, un objetivo importante que está establecido en el 16.2 de esta lista y que tiene que ver con acabar definitivamente con todo tipo de violencia, abuso y explotación contra los niños, niñas y adolescentes en el mundo. Entonces, es muy importante que asumamos esta tarea, que es finalmente un desafío de los estados, pero también de la sociedad en su conjunto, de poder aspirar en este horizonte histórico de cara al 2030, en estos años, a ir superando esas brechas que todavía nos restan. ¿Cómo nos toca a nosotros? O sea, dentro de esas nuevas metas, y hablaste de que estamos cerca, que se está logrando, ¿cómo está Paraguay? Bueno, Paraguay participa de las distintas mesas temáticas y de las distintas acciones globales tendientes al logro de estas metas. En particular, en lo que compete al 16.2, se ha conformado a nivel mundial una alianza global contra la violencia hacia la niñez. El Paraguay no solamente forma parte de esta alianza global, sino que ha sido definido como país pionero, es decir, un país en donde se pondrán en vigencia una serie de acciones e intervenciones que pretenden precisamente mejorar la situación en este ámbito. Y un avance que ha sido muy aplaudido, tanto a nivel regional como también incluso mundial, ha sido la aprobación el año pasado de la Ley de Promoción del Buen Trato, que ha sido promulgada
por el Congreso Nacional y ya está vigente como ley, y que ha introducido al marco jurídico nacional la prohibición del castigo físico, que es uno de los objetivos que también a nivel global están bien especificados como una meta de la humanidad. O sea, ese es un gran logro, bueno, a nivel nacional, y obviamente es visto desde afuera también como un avance. Así mismo. Y el desafío a partir de eso es llevar ese logro en el plano jurídico formal a un logro que se haga tangible, es decir, que en la práctica realmente se modifique no solamente la norma jurídica, sino las normas sociales que muchas veces existen y legitiman este uso de la violencia contra la niñez con fines de crianza o de educación. ¿Cómo se hace eso? Porque es importante lo que se dice, lo que legalmente se tenga, es fundamental. Pero ¿cómo lo bajás cuando hablas de la comunidad? Que digamos que no tiene el mismo camino ni es el mismo proceso de las cuestiones legales. Asimismo, allí lo más importante es que las personas entiendan básicamente dos elementos. El primero de ellos es que toda violencia física o psicológica contra un niño o niña está afectando a su desarrollo armónico e integral y puede tener efectos, y de hecho lo tendrá, graves sobre su correcto crecimiento. El otro elemento importante es que existen, en un sentido positivo, pautas y herramientas como para poner los límites, que por supuesto es responsabilidad de todo adulto cuidador ponerlos, pero sin vulnerar los derechos de niños, niñas, adolescentes. Básicamente lo que denominamos usualmente como métodos de crianza positiva. Efectivamente es quizás un esfuerzo mayor, la transformación es gradual, pero entendemos que sin duda debe ser un compromiso asumido por las comunidades y la sociedad en general. Bueno, eso en cuanto a un logro. Después están las políticas públicas. ¿Cómo UNICEF está evaluando las políticas públicas del gobierno tendientes a estos objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, UNICEF está acompañando las acciones en varias áreas, las áreas que tradicionalmente trabaja UNICEF con mayor énfasis, como por ejemplo el área educativa, y en materia de educación principalmente intentando llevar acciones para los grupos más desfavorecidos, como por ejemplo los niños y niñas con discapacidad, ¿no? De modo tal a poder integrarlos al sistema educativo adecuadamente, con materiales educativos adecuados para ellos. También toda la temática acuciante en la región, en nuestro país, de los niños fuera de la escuela, es decir, aquellos que por distintos motivos referentes al contexto en el cual se desarrollan o llevan un rezago escolar importante o directamente están fuera del sistema escolar. Ver la manera de generar acciones de apoyo para que eso pueda ser revertido, y eso lleva a otro de los temas que UNICEF trabaja de manera muy decidida, y que es la inclusión social de los niños. Es decir, por ejemplo, cuando llevamos adelante a nivel nacional debates sobre la superación de la pobreza, debemos entender que la pobreza, que por supuesto es una meta en sí misma fundamental a nivel de desarrollo nacional, tiene también rostro de niño y niña, es decir, afecta de manera muy especial a los chicos que muchas veces se ven privados de satisfacer sus derechos fundamentales, como por ejemplo el de la educación. Entonces, uno de los caminos es el de poder fortalecer la llegada de los programas sociales que de hecho ya existen, y sobre todo que estos programas también introduzcan elementos para poder asegurar a través de las prestaciones que brindan a los ciudadanos que estos beneficios lleguen a los niños, niñas y adolescentes. Sí, recuerdo dentro de todas estas experiencias, dentro de las entrevistas que hacemos, justamente Tecoponá, que es un programa emblemático del gobierno y que ya podemos hablar de una política pública de Estado porque viene pasando por varios gobiernos. Y una de las satisfacciones que solemos escuchar es, por ejemplo, que los chicos ya tienen zapatos. O sea, que para los que estamos trabajando, para los que a lo mejor no tenemos ese grado de vulnerabilidad, es natural tener un zapato, pero no así para un chico, para una chica que vive en esas pequeñas comunidades y que a veces va a la escuela, si es que va a la escuela, descalzo todavía. Entonces, hay mucho por hacer, pero es bueno saber que esos pequeños cambios favorecen sobremanera a estos pequeños vidas. Así mismo, o acceder al alimento diario. Que es más importante todavía. Asumimos ya como algo obvio quienes vivimos, digamos, en cierta situación socioeconómica, pero
en muchos estratos es realmente una preocupación cotidiana. Entonces, que a través de estos programas sociales, a través de acciones determinadas, como por ejemplo el almuerzo escolar, que esto pueda ser garantizado, contribuye, y esto hoy en día ya con evidencia científica, a que el niño mejor nutrido además desarrolle todo su potencial, ¿no? En términos educativos. No se puede hablar, o sea, la situación es de necesidades y que todo, tener esa igualdad. Con esto también se tiene en cuenta que no es solamente, no es que uno ve pobreza y demás en el interior, sino también tenés en zonas urbanas, y sobre todo nosotros que tenemos así concentración, Asunción y Gran Asunción, por decirlo de alguna manera. O sea, es mucho más allá de una ubicación, es tener en cuenta la situación real, ¿no? Sin duda, es muy importante esta acotación. UNICEF en particular ha trabajado de manera muy cercana, por ejemplo, en estas últimas emergencias que hemos tenido con motivos de la crecida del río Paraguay en los últimos 2 o 3 años, en donde el hecho de el establecimiento de un número importante de personas en los refugios de plazas y de calles de Asunción ha visibilizado un problema que en realidad es estructural y que existe en los sitios donde ellos habitan cotidianamente, y que, como bien lo dice usted, son sitios que forman parte de la zona metropolitana de Asunción. Es decir, hay realmente una situación de pobreza estructural que afecta no solamente al sector rural, si bien es cierto que allí con mayor quizás premura y urgencia, pero también a sectores importantes de la zona urbana, que deben ser también, por supuesto, atendidos adecuadamente sus necesidades, y con una circunstancia que muchas veces expone todavía de una manera más delicada a niños y niñas adolescentes, por ejemplo, a situaciones de vulnerabilidad o de vulneración de sus derechos. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Sé que hay mucho para hablar, probablemente ni empezamos con esto, pero ya es importante ir poniendo en esta agenda, hablar de estas cosas, hablar de los compromisos asumidos y de las necesidades que existen, que estoy seguro que nunca va a ser suficiente lo que se haga, Gloria. Y sobre todo, o sea, uno ve la parte económica, y consta que ni siquiera hablamos de las cuestiones legales, la justicia en sí, cómo actúa, porque uno ve, o el compromiso de la sociedad misma también, de la comunidad, es ser chismoso o no, cuando ves una situación de vulnerabilidad, o la propia familia, de cómo nos comportamos, ¿no? Sí mismo. Bueno, nuevamente yo les agradezco el espacio y una invitación a que todos nos empoderemos, ¿no?, en el cumplimiento de los derechos de niños y niñas adolescentes. Muchísimas gracias, Víctor. Víctor Vidal, entonces, consultor de UNICEF del área de protección de derechos humanos. ¿Nos vamos, Gloria? Nos vamos. Y simplemente recordar y felicidades nuevamente a Asunción, Madre de Ciudad. Así mismo, que también estamos en la semana de festejo, así como hablamos del Día del Niño y de la Niña, también el aniversario de nuestra querida Asunción en esta semana. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos la próxima semana.